Para empezar como la conversación voy a hacer unas cuantas preguntas a René y luego abro para que ustedes me pregunten. Bueno, la primera cosa que me dio ahorita volviendo a ver tus películas es que siempre como que evitas esta tentación fácil de hacer un maniqueo, de que haya un bueno y un malo. Hay como una cuestión que siempre me saca, me confronta, que es como algo, una complejidad que me aterra. Que es como esta sensación de pues no es la culpa del primer ministro de Ruanda, no es la culpa de Carlos Slim, no es la culpa de Elon Musk, no necesariamente solamente. Un poco. Claro que sí. Pero hay un sistema como muy completo atrás y mucho más difícil de distinguir. Te quería preguntar un poco por eso, como cómo evitar la tentación de hacer las cosas más sencillas. Bueno, lamentable yo creo que sí, hay malos y buenos. Pero en esta película, como acabo de contarla para otra entrevista durante la función, lo que descubrí es gente que tiene mucho miedo de lo que está pasando en el planeta, como nosotros supongo. Y entonces los protagonistas que se ven, que sonando a ir a otro planeta, tienen este miedo de lo que está pasando, ¿no? De las pandemias, guerras, el desastre ambiental. Y entonces como nosotros están buscando soluciones. Obviamente podemos decir que no es nuestra solución de buscar otro planeta. Pero por eso en este sentido creo que yo quería evitar de dar la burla a esa gente y no de hacerlo como los malos. Si hablamos de las empresas o los empresarios es otra cosa. Pero si estamos hablando de sus individuales, creo que son gente que no sé, que buscan solo respuestas. Sí, sobre eso te iba a preguntar, como este retrato que lo haces sin ningún paternalismo ni juicio de estas personas que están esperando y que ven con esperanza todavía al cielo. Te quería preguntar si no están justamente, no hay un problema ahí en la forma en que están especulando con nuestro miedo y con nuestras esperanzas. En el sentido, el 12 de junio salió el IPO de SpaceX, ¿no? Fue el IPO más, o sea, la oferta pública inicial más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad. Y están vendiendo nada, ¿no? La idea de una esperanza, la idea de algo, pero no han hecho nada tangible. Pues es como están vendiendo un futuro. Y justamente te quería preguntar sobre eso. Ya están lucrando con algo que no han hecho por nuestros miedos y nuestras esperanzas. Creo que estas personas esperando ahí son parte de esa imagen, ¿no? Sí, y atrás de este proyecto que nos presenta como de ir a otro planeta, hay mucho más como la conquista de otros territorios, sobre todo el exceso. Entonces ellos no están trabajando por un futuro, están trabajando por ahora mismo. Porque saben que si hay un futuro a ir en el espacio y a otro planeta, ellos quieren dominar las comunicaciones por satélites. Entonces cuando dicen que es comunicaciones para nosotros, cuando tú vas al pico de Orizaba, no sé, ya no es... ¿A quién sirve eso, no? Entonces es mucho más eso, necesidad de conquistar otro mundo. Creo que mis otras películas también hablan de eso, ¿no? De imperialismo, quizás Ovejas Negros era el cuerpo de mujeres o de jóvenes. La Guardia Blanca era como el territorio de aquí del país, pero en este sentido es otros espacios, otros lugares, pero siempre es misma idea. Sí, en tus otras películas, creo que la última vez que hablamos de eso, que por ejemplo en Soles Negros tienes estos planos como mucho más cerrados que dan como esta vibra de película de horror. Y aquí te quería preguntar sobre como ese otro contrario, como la claustrofobia de la apertura, como las cárceles de Siberia, que no hay muros pero no te puedes ir a ningún lado, como esta idea de estar presos adentro de este planeta y como no verlo así. Sí, Soles Negros era un cuadro de 4x3, como muy cuadrado así, ¿no? Para dar este sentimiento de ansiedad. Y aquí también yo quería quedar un poco de eso, de guardar esa... Entonces por eso tenemos un cuadro que está entre lo más largo y el de 4x3. Está como... Y también nos permite de filmar los cohetes y gente también. Entonces es como un compromiso. Pero hay mucha gente, no sé ustedes, pero hay mucha gente que hace más un año y medio que
estaba haciendo la gira de la película por muchos países y en muchas ocasiones la gente me dicen que, bueno, acabo de ver una película de terror otra vez. Y yo no le hice en este sentido, pero creo que hay razones atrás de hay como lo que vemos en la película es un mundo muy... Bueno, nos presenta un mundo que no entendemos, creo. Sí, claro, no sé, yo creo que hay una cosa como muy terrorífica en ver estas torres moviéndose casi sin presencia humana, ¿no? Como que pareciera que hay una mano gigante divina que organiza el mercado invisiblemente, pero también desorganiza todo lo que pasa en la Tierra. Y te quiero preguntar sobre eso, sobre esta idea de un presente distópico, de estas imágenes de llanuras perdidas, de pájaros que se están yendo por el ruido sónico de cohetes y cómo nos alcanzó el futuro de la manera más terrible. El primer día que yo fui ahí en Texas, renté un coche, no sé, en el aeropuerto y hice como, no sé, 2 horas de camino. Llegué al lugar y vi la base, salí del coche y vi esas torres y este mundo distópico totalmente. Y yo, no sé, como cineasta era como un regalo, porque ya tenía todo el set estaba. Me parecía, yo me sentí, no sé si conocen a Jacques Tati, el famoso cineasta francés. A mí es una de mis más grandes influencias. Y en Soles Negros no se siente mucho porque no tiene que ver. Eso no era mi mejor broma, pero en esta película sí, era el mundo de Jacques Tati, y Jacques Tati, sus películas eran costosas, ¿no? Fue desastres totalmente, porque eran tan costosas a construir esos sets y ¿cómo se dice? ¿Les décors? Sí, el escenario. Sí. Entonces yo como cineasta yo lo tenía hecho casi, porque estaban construyendo el escenario y los actores. Entonces como realmente mis películas normalmente es como una larga investigación de muchos años, y en esta película no, yo llegué ahí, no sabía nada de este lugar, tampoco de SpaceX, y yo empecé a filmar casi unas semanas después. Yo no esperaba becas o fondos. Estuvimos grabando creo 2 meses después de mi primero viaje ahí. Entonces creo que no te contesté, pero... No, pero de todas maneras igual encuentras cuadros sorprendentes, ¿no? Como estas torres reflejadas en los Oakleys de este señor que está soñando con el espacio, es increíble. Sí, no, sí, y el contraste, no sé, creo que es una película de contraste. Se ve aquí, no nosotros, pero el ave y la cohete, parece como un fake, ¿no? Pero es el paisaje de esa playa, tristemente. Y no sé si las torres eran increíbles, que fuimos a grabar a lo largo de 2 años y vimos cada semana más torres y la construcción. Ahora tengo que decir que el pueblo de Boca Chica ya no existe. Se llama... es de SpaceX. Entonces cambiaron el nombre, se llama Starbase, creo, como Olivion. Y ya no hay gente que vive. Como este señor que está en su jardín, ya se fue. Son solamente empleados de SpaceX. Y está enorme ahora. Enorme. Lo que hay en la película. Me gusta casi hacer una sequel para regresar, pero va a estar súper difícil. Y una última cosa sobre el concepto increíble de Daniel, el Shifting Baselines. Que nada, quería preguntar eso justamente también como en el pensamiento del capitalismo, que hay esta fuerza de decir que la normalidad es normal, que es arbitraria, ¿no? Que así es todo, así ha sido siempre, así tiene que ser, y entonces de repente olvidamos que podrían haber otras posibilidades de organización de comunidad, de vida, y eso se está pasando también como al mundo natural. Y bueno, te quería preguntar un poco sobre eso, si podrías platicarnos más de cómo llegaste a esta plática sobre algo que me parece totalmente terrorífico, que es eso, volvamos a arbitraria la normalidad de un presente histórico. Tengo que decir una anécdota, ¿se dice? Sí. La primera persona que
que me habló del Shifting Baseline concepto es un periodista muy famoso aquí en México que se llama Alfredo Varales, que es el correspondiente de la jornada en Zacatecas. Y estuvimos grabando en Zacatecas por mi película La Guardia Blanca sobre la devastación de las empresas. Y Alfredo me dijo, ¿conoces esta cosa de Shifting Baseline? Y yo no sabía nada. Y entonces me prestó un libro. Y yo entonces tenía ese concepto que me parece muy interesante, que trataba de una manera de acostumbrarse a lo que desapareció. Pero yo no tenía la película. Entonces hasta que vi Una noche del cielo con un amigo en el campo y tantos satélites, entonces me dije, bueno, ya, eso es el Shifting Baseline, ya está pasando eso todo el mundo. Y el Shifting Baseline existe por cada uno de nosotros. Puede ser cuando, no sé aquí, pero supongo que es igual en Canadá, si van en coche por el campo y hacen 2-3 horas de coche. Antes los coches estaban llenos de insectos, ahora no, ya no hay, porque ya no hay insectos. Eso es el Shifting Baseline, porque los niños de mañana o de hoy no saben nada de eso. Y yo puedo hablar de la nieve en Canadá. Igual, cuando estuve joven, mucha nieve en la Navidad era la normalidad. Y ahora cuando nieve es hacer la primera página de los periódicos. Si nieva en Navidad, toda la gente está súper feliz. ¡Wow! No, pero es muy triste, porque los jóvenes ahora están acostumbrados a ir afuera a la Navidad sin nieve. Entonces esos son cambios, esos son Shifting Baseline. Entonces es cierto que tú tienes muchas también. Sí, claro. Sí, es lo que decían las luciérnagas, hay recuerdos de cosas que ya no existen y que nadie los va a ver. Sí, ya una última cosa, la última vez que hablamos fue hace unos años y no creo que la cosa haya mejorado mucho, sino al contrario, pero te había preguntado, y te quería preguntar esto de nuevo en el contexto de todo el asunto de Elon Musk, ¿no? De todo lo que está especulando y vendiendo alrededor de su idea de Marte, y etcétera. Te había preguntado esa vez si pensabas que la esperanza era peligrosa, era como un sentimiento que podía ser peligroso. Y te lo vuelvo a preguntar aquí en este contexto, como vendernos este tipo de ideas como vamos a dejar la Tierra y colonizar otros planetas y que sea tan convincente para las personas en general. De nuevo, se pueden aprovechar de nuestra esperanza y si la esperanza sigue siendo un sentimiento peligroso. C'est-à-dire si l'espoir c'est un sentiment dangereux, quoi, que c'est pas exploiter notre espoir. Sí, le entendí, pero tu cuestión está increíble, pero no, es muy buena cuestión. La mejor de hoy. Sí, creo que sí. Yo la verdad no tengo ninguna forma de esperanza. Ver lo que está pasando, creo que es muy triste. Y vemos con el clima ahora. Los incendios de bosque en Canadá es horrible, los animales, es un desastre enorme y eso es solo el inicio. Lo peor es de entender que como en Francia, cuando hago 43 grados en París esos días, bueno, va a estar el año más frío de los 5 próximos. Eso es la realidad. Eso es difícil de no ser muy pesimista. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta por acá? Sí. Llegue primero. Por acá, ¿no? ¿Dónde quien quieras? Porque vi que primero. Hola, ¿qué tal? Juan Manuel Esquivel de Cinematlán. Y bueno, mi pregunta son dos. La primera, ¿ya la vio Elon Musk? Y para ti, ¿cuál es vemos en la película también turismo espacial carroñero, por decirlo de alguna forma, porque pues esta gente que está recogiendo cachitos para llevárselos, eso también ya sale de la parte que pensábamos como que sucede en la NASA, de que sí recuperar cualquier pedacito que quede en una nave espacial. Acá ya lo vemos como precisamente una industria que ya no le importa el medio ambiente, sino que lanza los cohetes, solamente pone una barda para proteger lo que se está haciendo adentro y lo que caiga afuera ya es coleccionable. Se me hace impresionante esa parte de estos turistas carroñeros espaciales, que así los podría denominar. Pero la pregunta en sí es,
Además que no son partes del cohete, son desechos de la base, es cimiento, es metal de la... No sé. Pero aparte no recuperar, ¿no? O sea, todo lo que cayó en otros espacios ni siquiera es recuperable, ¿no? Entonces, me pregunto para ti qué es lo más riesgoso, porque finalmente estamos buscando un planeta que está desértico, y ves que alrededor está quedando el desierto de donde va a salir esa base que va a ir, que quiere ir a Marte, ¿no? ¿Qué es para ti lo más peligroso que viste en estos tramos con esta gente? Ya lo dijo él, como esta creencia de que sí, vamos a llegar y que vamos a encontrar y vamos a seguir allá, ¿no? Gracias. No, gracias a usted. Voy a contestar de manera muy breve. Como en cada de mis películas, es de entender que la gente no... Hay gente que no tiene dudas. Eso a mí es lo más peligroso. Que avancen sin preguntarse lo que está pasando. Eso después quiero que ustedes vieron todos los otros riesgos que hay, pero eso a mí es lo que me da más miedo. Cuando hice esa película, tú hablaste de mi primera película sobre la pena de muerte en Estados Unidos. De ver a esa gente que matan a prisioneros, ¿por qué pueden hacerlo? Solo tienen el poder de matar a alguien, no se le hagan, pero no hay dudas. Entonces, eso que a mí me da más miedo. Y sobre el querido Elon, no sé, la verdad, no me importa. ¿Quién había levantado la mano por acá? Hola, bueno, yo tengo igual dos preguntas. La primera es sobre el diseño sonoro, que se me hace muy impresionante. Hablamos sobre, bueno, se siente como una película como con una realidad un poco distópica, parece ciencia ficción, pero no es ciencia ficción porque está pasando justo en este momento y es algo que estamos viviendo, tal vez a muchos kilómetros lejos de nosotros, pero está pasando y también está pasando otras cosas similares a lo largo de nuestro país. Y pues bueno, mi pregunta es ¿cómo fue el proceso del diseño sonoro para que se sienta más que un diseño sonoro como un paisaje sonoro? Y la otra es estos temas medioambientales están cargados de cuestiones políticas, pero también de cuestiones comerciales, intereses comerciales. Estas cuestiones políticas e intereses comerciales influyeron a la hora de tú realizar este documental, que hayan sido como alguna traba, algún problema para poder hacer el documental. No entendí bien la fin. C'est-à-dire que s'il y a eu comme des images commerciaux, je sais pas, je suppose dans l'usage des marques et des trucs comme ça. Como para hacer una película que habla de SpaceX o más, como si había peligro o retos para... Sí. No, y por eso a mí yo no quería enfocar en SpaceX, no me importaba, como de este señor. Porque el día que se van ellos, van a venir otros. Y entonces es hace más de 500 años que hacemos lo mismo, con que era destruir todo. Entonces se repite siempre. Entonces yo enteré de lo menos que se trata de SpaceX. No porque yo tenía miedo, pero sí hay unos retos, pero sobre todo es que no me importaba. Pero después es que ellos no les importan, te ven como una hormiga. ¿No? Entonces... no le gusta tu presencia, pero ya nada más. Si no te metes en su territorio, si te quedas en la calle a filmar las cohetes. Por eso nosotros yo dije que empezamos a grabar muy pronto, porque yo sabía que estabas creciendo y que cuando vieron que en la película estamos tan cerca de las cohetes que casi podemos tocarlas, pero ahora ya no es así. Entonces, en esta temporada era como casi fácil, pero casi.
Sobre el diseño de sonido me encanta tu cuestión porque a mí es siempre muy importante en mis películas. Tengo chances de trabajar con un equipo de amigas, amigos que hacen la música, la mezcla y la concepción. Son siempre los mismos y es algo que intento desarrollar desde el momento que tengo una idea de película. No espero de grabar o de edición, es desde el principio. Que sea la música, que sea el diseño del... A veces hay una secuencia que filmamos porque yo tenía a este momento una idea de sonido. Entonces es como si es tan importante que filmamos en función de mis ideas del sonido. Y bueno, por las cosas de ciencia ficción tengo que decir que en este equipo hay este tipo, Sylvain Bellemare, que es un gran amigo, que le conocen solamente porque ganó un Oscar por la película de Denis Villeneuve, Arrival. Y entonces la verdad es que pusimos unos de esos sonidos que a veces no se entiende, pero a veces pusimos unos sonidos totalmente surreal que vienen de... Porque en Arrival es el encuentro entre gente de otro planeta, de los hermanos, y es una película así, la vieron sobre el idioma, ¿no? El lenguaje. Entonces fue muy interesante trabajar con. Entonces es algo que se hace con mucha preparación y mucho trabajo. Gracias. Gracias. Hola. No, después. Okay. Yo soy Trish de Astrofísicos en Acción y me gustó mucho. Bueno, primero, qué bueno, gracias por invitarnos, por estar aquí y ver este tipo de películas. Me gustó mucho cómo mostraste la parte en la que hay muchas personas que están muy entusiasmadas con estos viajes espaciales, pero por otro lado sí muestras bastante que el alcance para mal no es nada más ni siquiera a su alrededor, ¿no? O sea, llegan escombros espaciales a todo el planeta. Hay desplazamiento no solo de fauna y flora, sino de propias personas, ¿no? Que tienen que abandonar sus casas y nadie les está diciendo yo te pago otra casa, ¿no? Porque ya te dañé, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, a mí me gustaría que todas las personas que están involucradas en el desarrollo espacial vieran este documental, porque justamente creo que es algo que a veces no se preguntan. Y bueno, mi comentario viene aquí, justo nosotros hacemos contenido de ciencias espaciales, ¿no? Y mucho recibimos como estas comentarios de personas que son demasiado apasionadas por la exploración espacial, que no ven el otro lado, ¿no? Que no ven el lado de los astrónomos, que ya no podemos hacer observaciones astronómicas sin tener los satélites, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo crees que pueda distribuirse mejor esta información también para que pues podamos también hacer que todas esas personas que no se hacen esta pregunta de cuáles son las consecuencias que está trayendo esto, podamos, pues sí, como sensibilizarlas? Bueno, eso no tengo la respuesta, pero podemos pensar en eso y trabajar en ese sentido. Pero me gusta aprovechar de tu comentario para decir que tengo que agradecer a muchísima gente, de tus colegas por todo el mundo. A mí fue una chance increíble de tener esa discusión con científicos, científicas de todo el mundo, de alto nivel, de los mejores, más importantes, que compartieron tantas cosas de su trabajo. Entonces, gracias a ustedes hacen un trabajo muy, muy importante. Yo sé que hay una asociación astrofísica que ahora usa la película para estrenarla en sus redes. Entonces, creo que es realmente una manera de hacerlo. Muchas gracias, Sol, traductora y lingüista. Entonces, son preguntas, ¿no?, generadas a partir de ver tu trabajo, que no necesariamente tenemos que responder hoy. Pero me quedo pensando mucho en cómo el documental en sí mismo constituye mundo, ¿no? Y es tu visión, tu experiencia, tu sutileza.
Y lo que me incomodó más, no sé si para bien o para mal, supongo que para bien, porque estar incómodos siempre es importante, era esa sutileza. Tan sutil, todo tan sutil. Quien conoce tu trabajo, ¿no? Y la línea en la que esto se inserta, queda claro de qué lado estás tú y queda claro desde dónde está la crítica. Pero si es la primera vez que alguien ve tu obra, es tan sutil, ¿no? Y al mismo tiempo tan compleja estructuralmente. Empezamos en Belice hablando de camarones y no sabemos cómo vamos a llegar, medio sabíamos que iba a haber cohetes. Y luego, entonces en la sutileza y ese respeto tan sutil por cada personaje, esté en nuestro equipo o no, en el fondo, cuando estamos en la primera línea de fuego, ¿no? Cuando el futuro se está decidiendo hoy, era incómoda tanta sutileza, porque pensaba yo en los bros, ¿no? Si vamos y haces una función ahí con los bros que acampan, lo único que van a ver es la épica, ¿no? El lado, y van a poder cegar y negar, ¿no? La profunda fuerza del nido, del último nido de huevos. Y luego lo dice por ahí el de los carteles, ¿no? Es la gesta del héroe. Y nada más eso, traer a colación a Úrsula K. Le Guin y su morral, ¿no? Su morral de los cuentos, no me acuerdo cómo se llama la teoría del morral de los cuentos, no sé. Muchas preguntas, tanto que esto tiene... A ver, es una crítica que me encanta mucho. A mí no le veo tan sutil la película. Creo que está siempre como así por la frontera, pero cada persona tiene su recepción de la... Obviamente es un poco diferente de mis otras películas, pero es que tal vez quiera hacer algo un poco diferente sobre una reflexión más que entonces con cuestiones. Entonces espero que en este sentido es una buena cosa. Y sobre esas pistas y perder ese espectador, a mí me encanta. Me encanta empezar una película sobre cohetes en el mar con pescadores, ¿no? Entonces, yo sé que hay gente a veces que está un poco, no sé, no le entienden bien y dice, wow, es mucho detour para llegar a eso, pero a mí me gusta hacer las cosas así. Sí, que nada más para añadir, claro, en las otras películas tal vez el horror era muchísimo más aparente. Estás hablando de un genocidio en África, de condenados a muertes, del horror de México, y pues claro, ahí no había sutileza posible, ¿no? Pero también está bueno que eso, a mí me parece muy interesante que se vuelva eso una reflexión, que no estés subrayando las CIEs para que las personas también detonen ahí sus pensamientos sobre el futuro, ¿no? Sí.